Hay una pregunta que me han hecho más veces de las que puedo recordar. No llega en conferencias ni en aulas universitarias. Llega en habitaciones en silencio, con luces bajas y respiraciones lentas. Llega con los ojos llenos de lágrimas. Doctor, ¿qué pasa realmente cuando morimos? Si estás escuchando esto ahora, no es casualidad. Porque, aunque nunca lo digamos en voz alta, todos nos hemos hecho esa pregunta. Tal vez cuando perdiste a alguien. Tal vez en una noche de miedo absoluto. O tal vez ahora mismo, al sentir que esta vida no puede terminar simplemente apagándose. Durante muchos años yo tenía una respuesta clara. Una respuesta fría. Una respuesta científica. Cuando el corazón se detiene y el cerebro deja de funcionar, todo termina. Punto final. Eso es lo que me enseñaron. Eso es lo que repetí. Eso es lo que creí. Soy médico. Cirujano. He pasado más de 4 décadas dentro de hospitales. He visto cuerpos abrirse. He visto cerebros apagarse. He firmado certificados de defunción. Y precisamente por eso, lo que voy a decir ahora es tan difícil de aceptar. Porque después de acompañar a cientos de personas en el momento exacto de su muerte, después de haber reanimado a pacientes que estuvieron clínicamente muertos, después de escuchar lo que dijeron al regresar, puedo afirmar algo con absoluta serenidad. La muerte no es el final. Y sé que esa frase incomoda. Sé que va contra todo lo que nos enseñaron. Sé que una parte de ti quiere cerrarlo ahora mismo. Pero antes de hacerlo, déjame preguntarte algo. Si la conciencia depende únicamente del cerebro, ¿cómo es posible que personas sin actividad cerebral recuerden, vean y escuchen? Porque eso es exactamente lo que empezó a ocurrir delante de mis propios ojos. No una vez. No 2. Decenas. Y cuando algo así se repite, ya no estamos hablando de fe. Estamos hablando de un problema científico. Uno que nadie quiere mirar de frente. Durante la mayor parte de mi vida profesional, yo no creía en nada de esto. Y cuando digo nada, lo digo en serio. No creía en el alma. No creía en la conciencia como algo independiente. No creía en la vida después de la muerte. Para mí, todo eso eran ideas cómodas. Consuelos emocionales para quienes no podían aceptar el final. Mi formación fue estricta, dura, materialista. Me enseñaron que el ser humano es un organismo biológico complejo. Nada más. La conciencia, según ese modelo, era solo una función del cerebro. Un subproducto de la actividad neuronal. Como la digestión o la respiración. Si el cerebro se apaga, la conciencia desaparece. Caso cerrado. Y durante muchos años esa explicación me bastó. Me permitía trabajar sin dudar. Operar sin cuestionar. Enfrentar la muerte como un hecho técnico, no existencial. Cuando un paciente moría, yo no pensaba en alguien que se iba. Pensaba en un cuerpo que dejaba de funcionar. Eso me daba control. Y el control es algo a lo que la medicina se aferra con fuerza. Cada síntoma tenía una causa. Cada causa, una intervención. Cada fallo, una explicación bioquímica. No había espacio para preguntas incómodas. Ni para misterios. Y debo decirlo con honestidad, esa forma de pensar me funcionó durante mucho tiempo. Hasta que dejó de hacerlo. Porque un modelo puede ser muy elegante, muy lógico, y aún así estar incompleto. Yo no buscaba respuestas espirituales. No quería encontrar nada más allá. Pero la realidad clínica no me pidió permiso. Empezaron a aparecer relatos que no encajaban. Demasiado claros. Demasiado precisos. Demasiado coherentes para venir de un cerebro supuestamente apagado. Al principio hice lo que haría cualquier médico. Los ignoré. Después los justifiqué. Luego los racionalicé. Pero cada vez costaba más. Porque cuando los hechos se repiten, ya no puedes llamarlos error. Y cuando los errores empiezan a acumularse, es la teoría la que empieza a fallar. Ahí comenzó mi verdadera incomodidad. No por lo que veía, sino por lo que implicaba aceptar que tal vez, yo había estado equivocado durante décadas. Los primeros casos no llegaron como una revelación. Llegaron como una molestia. Pequeños detalles que no encajaban del todo, pero que era fácil pasar por alto. Una frase fuera de lugar. Un recuerdo que no debería existir. Pacientes que, tras ser reanimados, decían cosas como, doctor, le escuché decir eso. Vi cuando usted entró en la sala.
Recuerdo exactamente dónde estaba cada uno. Al principio no les di importancia. La medicina tiene explicaciones para casi todo. Anoxia cerebral. Actividad residual. Reconstrucciones posteriores. Eso es lo que nos enseñan a pensar. Pero entonces aparecieron los detalles. No sensaciones vagas. No imágenes confusas. Detalles concretos. Verificables. Un paciente describió una conversación exacta que tuvo lugar fuera del quirófano. Otro mencionó un instrumento que cayó al suelo, en un momento en el que su electroencefalograma estaba plano. Uno incluso recordó un gesto específico que hice con la mano, un gesto que yo mismo había olvidado. Cuando contrastábamos la información con el equipo, el silencio lo decía todo. Era correcto. Y eso no debía ser posible. Porque, según la ciencia clásica, sin actividad cerebral no hay percepción. No hay memoria. No hay experiencia. Y sin embargo, la había. La primera vez lo atribuyes a la casualidad. La segunda vez dudas. La tercera te incomoda. Pero cuando ocurre una y otra vez, con personas distintas, en contextos distintos, ya no puedes mirar hacia otro lado. Ahí aparecieron las primeras grietas. No en los pacientes. En el modelo. Porque si el cerebro estaba inactivo, ¿quién estaba viendo? ¿Quién estaba escuchando? ¿Quién estaba recordando? La respuesta oficial era clara, nadie. Pero la realidad clínica decía otra cosa. Y eso me colocó en una posición muy incómoda. Como médico, debía confiar en la ciencia. Pero como observador honesto, no podía negar lo que estaba viendo. Por primera vez en mi carrera, sentí algo que nunca me habían enseñado a manejar. Duda real. No una duda filosófica. Una duda clínica. Porque cuando los datos no encajan con la teoría, no es la realidad la que falla. Es el marco desde el que la estás interpretando. A partir de ese momento, algo empezó a romperse dentro de mí. No fue inmediato. No fue dramático. Fue lento, y profundamente incómodo. Porque por un lado estaban los libros. Los protocolos. Las décadas de formación. Todo lo que me había convertido en médico. Y por el otro, los hechos. Hechos que no pedían permiso para existir. Hechos que se repetían aunque yo no quisiera mirarlos. Cada vez que un paciente describía algo imposible, sentía una tensión interna difícil de explicar. Una parte de mí buscaba la explicación automática. La que tranquiliza. La que mantiene el orden. Pero otra parte, cada vez más fuerte, hacía una pregunta peligrosa. ¿Y si el problema no son los pacientes, sino el modelo? Durante años, la medicina me había enseñado algo muy claro. Cuando algo no encaja, se descarta. Se considera una anomalía. Un error. ¿Pero qué ocurre cuando las anomalías se acumulan? Empecé a vivir una especie de doble vida profesional. En público, repetía lo que se esperaba de mí. En privado, releía informes. Contrastaba datos. Volvía mentalmente a esos momentos una y otra vez. No buscaba creer en nada. Buscaba no engañarme. Y eso es más difícil de lo que parece. Porque aceptar lo que estaba viendo significaba algo muy serio, reconocer que una parte fundamental de lo que me habían enseñado era incompleta. No falsa. Incompleta. Y en ciencia, eso es peligroso. Significa volver a empezar. Significa perder certezas. Significa quedarte solo. Recuerdo noches enteras sin dormir, repasando casos. No por miedo a la muerte, sino por miedo a estar ignorando algo esencial. Porque si la conciencia no desaparece cuando el cerebro se detiene, entonces no estamos hablando solo de medicina. Estamos hablando de quiénes somos. Y esa pregunta no se responde en un libro de anatomía. Ahí entendí algo fundamental, no estaba luchando contra una idea espiritual. Estaba luchando contra mi propia resistencia a cambiar. Porque la ciencia no avanza negando lo que incomoda. Avanza cuando alguien se atreve a mirar donde no quiere mirar. Después de años de observar, escuchar y comparar casos, entendí algo que cambió todo. La pregunta que me había perseguido desde el principio, ¿hay vida después de la muerte? No era la pregunta correcta. No importa si hay vida después del cuerpo. Lo que realmente importa es comprender qué es la conciencia y de dónde viene. Durante décadas asumimos que el cerebro produce la conciencia. Que somos conscientes porque nuestras neuronas disparan señales. Que cuando el cerebro deja de funcionar, desaparecemos.
Es un dogma. Una suposición aceptada por repetición. No por evidencia. La evidencia, lo que vi con mis propios ojos, decía otra cosa. Personas clínicamente muertas describiendo hechos que no podían recordar. Detalles que no podían inventar. Transformaciones profundas que no pueden explicarse por una descarga eléctrica. Entonces me obligué a formular la pregunta correcta. Ese cambio de perspectiva lo alteró todo. No estaba hablando de religión. No estaba hablando de fe. Estaba hablando de ciencia, de observación y de hechos que desafiaban nuestro modelo. Comprender esto tiene consecuencias profundas. Si la conciencia es más que un producto del cerebro, entonces cada vida, cada decisión, cada acción, tiene un impacto real, más allá del tiempo, más allá del cuerpo. Y justo ahí, en ese límite invisible, entendí por qué las experiencias cercanas a la muerte cambian a las personas para siempre. Porque lo que perciben no es un sueño. No es una ilusión. Es evidencia directa de algo más grande, más fundamental. Durante años creí que el cerebro lo explicaba todo. Que cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo era un producto directo de sus neuronas. Que la conciencia era solo un subproducto eléctrico. Pero la realidad no encajaba. Los pacientes clínicamente muertos seguían percepciones precisas. Detalles verificables. Transformaciones profundas. Fue entonces cuando comprendí algo que cambiaría mi forma de ver la vida. El cerebro no crea la conciencia. Solo la modula, la recibe, la expresa. Piensa en un pianista y un piano. El piano permite que la música se escuche, pero la música no nace en el piano. Si el piano se rompe, la música deja de sonar, pero el pianista sigue existiendo. Del mismo modo, el cerebro es un instrumento extraordinario, pero no el origen de lo que verdaderamente somos. Y aquí es donde la ciencia moderna empieza a hablar con voz propia. La física cuántica nos dice que la realidad no es sólida, no es simplemente materia. La información precede a la forma. La energía y la conciencia podrían ser fundamentales, no localizadas, no limitadas al cuerpo, no sujetas al tiempo como lo entendemos. Cuando ves a personas que atraviesan la muerte y regresan transformadas, lo que perciben no es un delirio químico. Es evidencia directa de conciencia no local, una dimensión de la realidad que interactúa con el cerebro, pero que no depende de él para existir. Esto no es misticismo. No es ficción. Es ciencia emergente. Y cada vez más investigadores en neurociencia y física teórica lo están reconociendo. Y lo más fascinante es esto: cuando el cerebro deja de funcionar, la conciencia no desaparece. Solo deja de expresarse a través del cuerpo. Pero sigue ahí, intacta, libre. Lo que más me sorprendió no fueron los hechos, sino lo que sentían al regresar. Personas de todas las edades, culturas y religiones describen patrones sorprendentes y casi idénticos. Sensación de separarse del cuerpo. Percepción clara, lúcida y detallada de su entorno. Ausencia total de dolor, miedo o angustia. Encuentros con una realidad más real que la vida cotidiana. Pero lo más impactante no es lo que sienten en el momento, sino lo que saben después. Aquellos que han atravesado la muerte regresan transformados. Pierden el miedo a morir. Aumenta su compasión y empatía. Desaparece la ansiedad existencial. Su manera de vivir se vuelve más consciente, más auténtica. Es imposible atribuir estos cambios a un simple delirio o descarga neuronal. Un cerebro inactivo no puede generar coherencia profunda ni significado moral. Y sin embargo, eso es exactamente lo que observé. He visto pacientes que enfrentaban enfermedades terminales con paz absoluta, como si hubieran comprendido algo que trasciende la vida misma. Y ahí entendí algo que cambiaría mi visión para siempre. El miedo a la muerte no es natural, es aprendido. Lo aprendemos cuando creemos que somos solo un cuerpo, solo materia. Cuando comprendemos que la conciencia continúa más allá del cuerpo, el miedo desaparece. Estas experiencias no son un simple fenómeno psicológico, son un espejo de lo que realmente somos. Un recordatorio de que la conciencia tiene continuidad, de que nuestra esencia no muere. Cada testimonio que escuché reforzaba la misma verdad, no importa quién seas, dónde estés ni en qué creas. Cuando la conciencia se libera de los límites del cuerpo, la transformación es universal. Durante décadas creímos que el miedo a la muerte era natural, que nacemos con él, que forma parte de nuestra biología. Pero la realidad es diferente. El miedo a morir es aprendido. Aprendido cuando nos enseñan que somos solo cuerpos, solo materia, solo neuronas. Aprendido cuando ignoramos la conciencia y la reducimos a un proceso químico.
Cuando las personas comprenden que la conciencia continúa más allá del cuerpo, algo cambia profundamente. La ansiedad desaparece. La obsesión por acumular o controlar se disuelve. A soltar lo que no importa. Comienzan a vivir con coherencia interna, con compasión y autenticidad. La transformación no es superficial. No es un cambio temporal. Es un cambio radical, profundo, que alinea la vida con la verdadera naturaleza de la conciencia. Cuando comprendes esto, ya no temes morir. Ya no temes perder lo material, porque comprendes que lo que realmente eres no se pierde. Y al perder el miedo, empiezas a vivir plenamente. Con el tiempo comprendí algo que nunca nos enseñaron en la facultad. Acompañar a alguien en el momento de su muerte es una de las experiencias más reveladoras que puede vivir un ser humano. No por lo que se pierde, sino por lo que se manifiesta. He estado al lado de personas jóvenes, ancianas, creyentes, ateas, escépticos, científicos. Y en esos instantes finales, hay patrones que se repiten con precisión inquietante. Cambios súbitos en la expresión facial. Respiraciones profundas seguidas de una calma absoluta. Miradas que se elevan, como si algo invisible reclamara su atención. Ausencia total de miedo, incluso en situaciones que deberían ser aterradoras. Estos detalles no son poéticos ni anecdóticos. Son observaciones clínicas, precisas, verificables. Momentos que revelan la continuidad de la conciencia más allá del cuerpo. He visto cuerpos apagarse mientras algo dentro de ellos parece activarse. He visto personas morir con serenidad después de haber tenido experiencias cercanas a la muerte. He visto transformaciones que no pueden explicarse por química cerebral ni por ilusiones. Acompañar la muerte es aprender a escuchar sin juzgar. Es ver que lo que realmente importa no es el cuerpo ni el tiempo que queda, sino la conciencia que sigue su camino. Y esto cambia todo. No solo para la persona que muere, sino también para quienes la acompañan. El terror se disuelve. La comprensión surge. El dolor sigue existiendo, pero deja de ser paralizante. Después de décadas observando, escuchando y viviendo junto a quienes cruzan el umbral de la muerte, puedo decirlo con absoluta claridad. La conciencia no muere. El cuerpo es un vehículo temporal. Un instrumento extraordinario que nos permite experimentar, interactuar y aprender. Pero la esencia, aquello que realmente somos, continúa. Cuando el cuerpo se apaga, no desaparecemos. Cambiamos de estado. La conciencia se libera, se expande, y continúa su camino, más allá de los límites que conocemos. Cada mirada, cada gesto, cada acto de amor o compasión tiene un peso real, porque la conciencia registra, integra y transforma. Nada de lo vivido se pierde. Nada de lo que comprendemos se disuelve. He visto miedo transformarse en paz. He visto dolor transformarse en comprensión. He visto personas que enfrentan su final con serenidad absoluta, porque han comprendido algo que la ciencia empieza a reconocer: la muerte no es un abismo, es una transición. Si este mensaje te resuena, si algo en ti lo reconoce, recuerda esto. No estás solo. No termina aquí. Y la vida, tal como la conocemos, cambia cuando comprendemos que la conciencia es fundamental, continua y poderosa. Vivir con esta comprensión transforma cada instante, cada acción, cada palabra, cada elección. Nos hace más conscientes, más auténticos, más humanos. La muerte no es el final. El final es creer que lo es. Y ahora, cuando mires la vida, cuando enfrentes el miedo o la pérdida, quiero que recuerdes: lo que eres realmente no puede morir.